Tras ver miles de millones de ovnis, muchos son avistamientos reales tras ser investigados. Aquí tienes algunas de las pruebas más convincentes que nadie ha podido negar. Sobre las montañas, pilotos vieron algo raro. Un disco plano surcaba el cielo. Su parte central brillaba cambiando de color. Levitó buscando aterrizar, permaneció inmóvil unos segundos y desapareció velozmente. Más pilotos surgieron con relatos similares. Las montañas, aisladas e intactas, podrían estar ocultando algo mucho más grande. Bueno, ¿tú qué opinas de esto? Visitante del desierto. Un video reciente ha estado acaparando titulares, y por buenas razones. En Arabia Saudita, un gran ovni bajó al desierto. Momentos después, bajó una escalera y salió un ser alto y delgado. La calidad del video no era buena, lo que dificultaba ver sus rasgos exactos. Por un breve momento, la nave permaneció inmóvil. Luego, sin previo aviso, ascendió directamente al cielo y desapareció. Pero la figura se quedó atrás, de pie en el desierto. La gente no pudo evitar llamarlo un ovni y un extraterrestre. Quizás hay una misión secreta desarrollándose en el desierto, una que podría revelarse pronto. Recarga de rayo de energía. Sobre una colina vieron un objeto triangular quieto. De pronto, brotó una luz azul desde él. Al tocar la cima, no parecía una luz común, parecía energía pura. Quienes lo vieron creyeron que el objeto estaba extrayendo energía desde lo más profundo de la corteza terrestre, usando su rayo para recargarse. Sin duda, un ovni. Una vez que obtuvo lo que necesitaba, se alejó volando, desapareciendo en el cielo. Los testigos quedaron atónitos. Esta vez había aparecido sobre una colina, pero ¿y si la próxima vez estuviera justo encima de sus casas? Pacto militar ovni. Un video antiguo se volvió viral. Mostraba un objeto gigante flotando sobre el suelo. Su parte inferior brillaba preparándose para el aterrizaje ante un grupo de militares. Parecían recibir al ovni, lo que sugería un acuerdo secreto. Casos similares han vuelto a salir a la luz por años. Atribuyó varios avistamientos a pruebas militares, pero con tantos informes y videos, es posible que los ovnis nos visiten hace tiempo. Abducciones alienígenas. En Kuala Krai, aldeanos avistaron un disco volando bajo. Su centro brillaba con luz blanca mientras se movía lento como observándolos. Este objeto no huyó, se mantuvo suspendido con un propósito. El miedo creció cuando desaparecieron lugareños. ¿Buscaba la nave abducirlos? Muchos lo creyeron. El avistamiento conmocionó a la aldea y crecieron los rumores alienígenas. Fuera lo que ocurrió esa noche, quienes lo vieron nunca olvidarían lo que sobrevoló sus hogares. Escape ovni en la aldea. En una aldea, se vio un objeto volador gigante despegando del suelo, elevándose lentamente en el aire antes de desaparecer en la distancia. No era un dron ni un avión. Algunos creen que era un ovni que pudo haber sufrido una falla técnica, obligándolo a aterrizar para reparaciones de emergencia. El despegue repentino pareció una huida de último minuto, antes de que alguien pudiera acercarse demasiado. Pero a pesar de la prisa, no pasó desapercibido. Los testigos vieron todo, demostrando que no tenía intención de quedarse. Encuentro en el cielo de Pekín. El 7 de junio de 2013, en Pekín, China, algunos lugareños disfrutaban de su paseo en auto cuando notaron un objeto gigante volando en el aire, moviéndose junto a su coche. Al principio intentaron entender qué era, pero luego lo vieron descender lentamente. En un momento, desapareció por completo. Fue entonces cuando lo entendieron. Era un ovni. Pudo ser recuperado por las autoridades. Una cosa es segura, estos avistamientos no son solo modernos. Ocurren hace años, o incluso mucho antes. 2013.
Prado contacto extranjero. En un prado rodeado de montañas, los turistas se toparon con algo inexplicable. Un ser pequeño y extraño permanecía allí, inmóvil. Cerca de allí, una nave gigante con forma de platillo descansaba en el suelo. El ser levantó la mano como si estuviera señalando a otra figura cerca de la nave. Parecía algún tipo de comunicación. En cuestión de segundos, ambas figuras corrieron hacia el interior. La nave brilló con una luz extraña y en un instante salió disparada hacia el cielo a una velocidad increíble. Era un ovni y esos seres eran extraterrestres en la Tierra. Pero la verdadera pregunta es, ¿estamos preparados para su presencia? Accidente en el Área 51. Un extraño incidente ocurrió en 2017 en el Área 51. Un objeto blanco, en forma de disco, fue avistado en el suelo, como si hubiera aterrizado de emergencia. Poco después, llegaron científicos y expertos. Rodeándolo rápidamente, lo examinaron durante un tiempo antes de transportarlo en un camión, probablemente llevándolo a su base. Podría haber sido un ovni. El video terminó abruptamente, sin dejar rastro de lo que sucedió después. Este evento no fue ampliamente conocido, posiblemente porque se mantuvo en secreto intencionalmente. Encuentro ovni en una cueva. Unos exploradores se adentraron en el bosque, esperando encontrarse con animales salvajes. En cambio, muertos. Encontraron algo mucho más inusual. Ante ellos se alzaba una cueva rocosa, pero el verdadero misterio estaba en su interior. Un objeto volador gigante flotaba dentro, avanzando lentamente hacia lo más profundo de la cueva. Se parecía mucho a un ovni. El objeto finalmente desapareció en la cueva, y los exploradores, creyendo que era un ovni, decidieron no seguirlo. Cerca de allí, junto a los antiguos acantilados rocosos, notaron una figura oscura de pie en la entrada de la cueva. Tenía un rostro blanco y extraño, y los observó por un momento antes de desaparecer dentro. La cueva parecía una base oculta, y si hubieran entrado, tal vez no habrían regresado. Misterio del portal nevado. Un fotógrafo en un paisaje nevado capturó una visión extraña, un enorme barco en el cielo. Antes de que pudiera reaccionar, un objeto oscuro salió volando de él y desapareció detrás de una montaña. Otro lo siguió poco después y luego la nave misma desapareció. Parecía un portal oculto hacia el espacio exterior. En otro caso, un local vio un objeto plateado que soltaba esferas blancas. Subieron a las nubes y se esfumaron antes de que el ovni partiera. ¿Señales de otro mundo? ¿Mensajes para humanos? Ufólogos intentan descifrarlos. Una luz azulada flotaba. Mira eso. El tráfico se detuvo de repente, pero no por una señal. Se vio un objeto extraño con una luz azulada flotando en el aire. No avanzaba ni se alejaba volando. Simplemente se quedó ahí. La gente sacó rápidamente sus teléfonos, lo grabó y subió los videos a internet. Muchos espectadores señalaron que los ovnis suelen verse de formas inusuales como esta. El gobierno luego desestimó las afirmaciones, pero quienes lo presenciaron no dudaron de lo que vieron. Encuentro en el Prado. En un prado, un habitante local vio un objeto gigante con la parte superior plana y la parte inferior curva. Era enorme y simplemente estaba ahí inmóvil. Entonces, de la nada, apareció una nube blanca y brillante. Sin reacción, el objeto entró en ella y desapareció. El portal se cerró al instante, imposible, pero lo vio con sus propios ojos. Muchos creyeron que era un ovni y que la nube brillante era una puerta de acceso, tal vez llevándolo directamente al espacio exterior o a su próximo destino. El misterio del acantilado etíope. Etiopía es conocida por su historia antigua, pero un evento la hizo aún más famosa. Historiadores que exploraban los acantilados rocosos notaron algo inesperado, un objeto volador que se mueve entre las imponentes formaciones. Al principio no estaban seguros de lo que estaban viendo. Desapareció detrás de un acantilado para reaparecer momentos después. El movimiento suave, controlado, ni pájaro ni dron. Entonces lo notaron, no era normal. Era un ovni. Al volar los acantilados, ¿habría más cosas dentro? Quizás guardan secretos que la historia oculta.
Misterio en el cielo brasileño. El 7 de julio de 2024, sobre Curitiba, Brasil, los habitantes captaron una extraña visión. Un objeto en forma de diamante volando sobre la ciudad. Al principio nadie sabía qué era, pero más tarde, los científicos intervinieron con afirmaciones impactantes. Testificaron que podrían existir seres de otro mundo más allá de la Tierra y que los gobiernos podrían estar ocultando la verdad. Incluso funcionarios militares confirmaron encuentros con tales objetos. ¿Era esto otra señal de un secreto oculto durante mucho tiempo? Bueno, fuera lo que fuera, dejó a muchos preguntándose cuánto sabemos realmente sobre lo que hay allá afuera. Secuestro masivo en Alaska. Un pescador en Alaska salió afuera y se quedó paralizado. Sobre su casa, un objeto enorme flotaba en silencio. Era algo que nunca antes había visto. A la mañana siguiente, las llamadas inundaron la emisora de radio local. Cientos de personas reportaron haber visto lo mismo, una estructura colosal, de casi 2000 pies de largo, flotando sobre el pueblo. Rayos de luz colorida brillaban desde su parte inferior, elevando cosas hacia el cielo. No fue solo un avistamiento, fue una abducción. Ver esto prueba una cosa: los extraterrestres ya no son solo historias, son reales. Aterrizaje forzoso en Arizona. En Arizona, en 2025, se avistó un enorme objeto con forma de platillo en un área abierta. No solo estaba flotando, parecía que había aterrizado de emergencia. Científicos y expertos en el espacio se apresuraron al lugar, examinando cuidadosamente su estructura. Cuanto más estudiaban, más claro se volvía. Esto no era cualquier nave, era un ovni. Lo que lo hacía aún más extraño era que se reportaron avistamientos similares en otros lugares. Uno apareció en la India, otro en China. Una cosa estaba clara: estos avistamientos ya no eran solo incidentes locales. Persecución de un caza. Algo impactante se acerca, así que agárrate fuerte. Los habitantes locales vieron un caza estadounidense F-22 persiguiendo un enorme objeto con forma de platillo en el cielo. Parecía brillante. No era un dron, no era un avión. Coincidía con todas las descripciones de un ovni. El caza era militar, y si lo estaban persiguiendo, entonces tal vez ese ovni había descubierto algo que no querían que nadie viera. Si el ejército responde tan rápido, te hace preguntarte con qué frecuencia sucede esto en realidad, solo que sin que nadie lo vea. Encuentro triangular en el cielo. Durante un juego local al aire libre, ocurrió algo increíble. Mientras los jugadores se concentraban en el partido, una nave enorme apareció en el cielo. Era triangular, brillaba en los bordes y era tan grande que bloqueaba parte del cielo. Sin sonido, una presencia flotaba. Unos lo llamaron ovni, otros algo militar. Desapareció velozmente antes de cualquier reacción. Los avistamientos globales aumentan y el misterio alienígena crece. Encuentro aéreo cilíndrico. Un pasajero que esperaba disfrutar de una vista tranquila vio algo inesperado. Un objeto cilíndrico volando a una velocidad inusual. No era un pájaro ni otro avión. El lugar se llenó de pánico cuando los rumores afirmaron que el avión desapareció sin dejar rastro. San Diego tuvo un caso similar, donde se avistó un objeto que se movía rápidamente en el cielo, comportándose de maneras que ninguna tecnología humana podría. No son avistamientos nuevos, pero todos provocan la misma duda. Si llevan tanto tiempo observándonos, ¿a qué esperan? Secretos del Área 51. Imágenes filtradas revelaron una instalación oculta en el Área 51, donde una enorme nave con forma de platillo flotaba en el lugar. No parecía hecha por el hombre. Algunos creían que era un ovni capturado, posiblemente de un accidente, que ahora estaba siendo estudiado en secreto. Otros especulaban con algo aún más grande, y si lo estaban usando para crear sus propios ovnis. El filtrador fue despedido pronto, sin nada que ocultar. ¿Por qué actuar así? Quizás esto prueba que hay secretos más profundos. Encuentro del disco en el bosque. En un área abierta cerca del bosque, unos excursionistas vieron un disco flotando en el cielo. Luego, de entre los árboles, apareció una figura oscura.
Otro gran objeto yacía en el suelo cerca. La figura fue hacia allí. Al instante, ambos se esfumaron. Los excursionistas no podían olvidarlo. Tras publicar supuestos avistamientos, recibieron advertencias de una fuente desconocida exigiendo borrar todo bajo amenaza. Encuentro en el campo nevado. En un campo cubierto de nieve cerca del bosque, un campista se dirigía a casa cuando notó algo inusual. Un objeto plano y circular descansaba en el suelo. Entonces apareció una figura pequeña y extraña, caminando hacia él. El ser subió por una escalera hacia la nave, que luego se cerró y ascendió al cielo. Para el campista estaba claro, aquello era un ovni y la criatura, un extraterrestre. La visión lo dejó pensando, ¿acaso los extraterrestres ya habían empezado a vivir entre los humanos? Con más avistamientos ocurriendo últimamente, parecía que ya no solo estaban de visita. El misterio del aterrizaje en Véneto. Una cámara de seguridad ya había captado una visión extraña. Una nave gigante flotando en el cielo antes de desaparecer en un instante. Ahora, en Véneto, tuvo lugar un avistamiento similar. Se vio un objeto oscuro volando bajo, como si buscara un lugar para aterrizar. Al día siguiente se avistó una enorme nave plateada en el suelo. Nadie se atrevió a acercarse, temiendo lo que pudiera haber dentro. La conexión entre los dos eventos era clara. Uno fue visto por la cámara, desapareciendo sin dejar rastro. El otro apareció justo después, como si siguiera un plan. ¿Fue esta una llegada coordinada? Fuera lo que fuera, te perdiste este evento. Avistamientos mexicano-rusos. México se convirtió en el centro de extraños avistamientos cuando la gente vio un enorme objeto en forma de triángulo flotando en el aire. No se movía, simplemente permanecía allí, casi como si estuviera estudiando a los humanos. Un evento similar ocurrió en Rusia. Un ovni que se asemejaba a un crucero imperial de Star Wars fue visto flotando sobre el Kremlin. Los testigos estimaron que tenía casi 1 milla de ancho. Ambos casos plantearon dudas. 2 sitios distantes, 2 objetos masivos, ambos observando. Las imágenes de Rush desaparecieron, pero testigos lo consideran un video de ovnis extraordinario. Misión de rescate. Los bosques parecían embrujados, pero esta vez algo diferente apareció. Los campistas avistaron un disco inmóvil. Un ovni que, a diferencia de otros, este no cruzaba el cielo velozmente. Se dice que un ovni se estrelló en esos mismos bosques hace unos días. Ahora este vino a buscarlo. ¿Una misión de rescate? Tal vez. Sea como sea, el avistamiento no duró mucho. Avistamiento en el aeropuerto LaGuardia. El aeropuerto LaGuardia de Nueva York tuvo un visitante inesperado que sorprendió a muchos. Desde la ventana de un avión se vio un objeto negro, cilíndrico, moviéndose rápidamente por el cielo. Al principio, la persona que lo grabó pensó que podría ser un insecto en el cristal, pero al reproducir el video, quedó claro que el objeto estaba afuera y volaba por sí mismo. Los expertos analizaron las imágenes y descartaron explicaciones comunes, como drones o insectos. Ese día se cancelaron los vuelos por el avistamiento. Al final, algo era seguro, no era un objeto común. Era un ovni. Portal de montaña. Un vídeo de 1993 en Stuttgart, Alemania, se volvió viral. Mostraba una nave tipo platillo volando en el cielo. El objeto tenía un extraño resplandor amarillento, casi como el sol. Se movía cerca de una montaña, y justo cuando parecía que iba a estrellarse, el video se cortó. Algunas personas afirmaron haber visto la nave antes de ese incidente. Muchos creían que era un ovni, e incluso algunos sugirieron que podría haberse estrellado contra la montaña. Otros tenían una teoría diferente. ¿Y si la montaña era un portal, y por eso la nave se dirigía hacia ella? Avistamiento de ovnis en Ontario. En Brampton, Ontario, Canadá, una familia de agricultores notó que algo caía sobre los árboles de su tierra. Curiosos se quedaron parados y observaron. Era un objeto que permanecía inmóvil entre las ramas. Luego empezó a brillar con luces blancas. No era un dron ni nada familiar. Era un ovni.
Verlo les incomodó. El posible encuentro alienígena los hizo irse de inmediato. No quisieron arriesgarse a quedarse más tiempo. Recoge el ovni. Está muy adentro del bosque. Ya lo hice. Secretos del hielo antártico. Un dron capturó un objeto en forma de disco atascado en la nieve de la Antártida. Al principio parecía solo otra ilusión óptica, pero cuando llegaron las autoridades, descubrieron que era un ovni enterrado bajo el hielo. Este no fue el primer avistamiento. En otro caso, personal militar avistó 3 objetos en forma de disco flotando sobre los picos nevados de la isla Ross. En 2015, un ingeniero naval vio objetos plateados veloces entre las montañas. Luego, vio un gran agujero en el hielo. Su tripulación sufrió fallos eléctricos y fue silenciada. La Antártida parecía albergar ovnis y extraterrestres. Nuevo México accidente Nuevo México, En 1997, un objeto blanco y brillante apareció a gran velocidad. Se estrelló apenas tocando el suelo y luego despegó de nuevo. Otro avistamiento mostró un disco plateado volando hacia una montaña. Ascendió y luego se vio estrellándose. En un desierto hallaron un gran disco con marcas extrañas. Los avistamientos encajaban con descripciones de ovnis. Después de 71 años, un conocido sitio de accidente ovni fue abierto al público. 1947, lo apodaron por primera vez platillo volante. Luego cambiaron su versión. Se pueden ver los restos, donde inició el misterio. La verdad aún puede estar ahí afuera. Avistamiento de taxista. Un taxista vio algo brillante en el cielo. No era una estrella fugaz, sino un objeto redondo, parecido a una nave espacial, que volaba sobre la ciudad. Tenía luces brillantes, y por un momento no podía creer lo que veía. Había visto cosas así en las películas, pero esto parecía real. El objeto siguió hacia las montañas y se desvaneció en el cielo. No era un avión ni un dron. Si esto era un ovni, sería de los avistamientos más claros de la historia. Transporte de ovni en la autopista. Un gran camión avanzaba por la carretera transportando algo cubierto con una lona. Tenía una forma extraña, redonda, con bordes suaves, y parecía demasiado grande para ser algo normal. La gente en la carretera no podía evitar mirar. Algunos sacaron sus teléfonos intentando capturar lo que estaban viendo. El objeto no estaba completamente oculto. Parecía demasiado familiar, como algo visto en archivos secretos del gobierno. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que era un ovni. Y el camión se dirigía hacia los caminos restringidos que llevan al Área 51. Encuentro en Red Rocks. El anfiteatro Red Rocks había sido testigo de muchos eventos inolvidables, pero este era diferente. La multitud vio cómo aparecía un resplandor extraño en el cielo. Al principio parecía solo otra aeronave, pero luego se movió. Demasiado rápido, demasiado suave. Se dice que durante unos segundos flotó en silencio. Una forma masiva, oscura y metálica se cernía sobre la zona. Luego, sin previo aviso, desapareció. Los que lo vieron sabían que no era un avión ni un dron. Fue algo más. Un ovni. Y si estuvo tan cerca una vez, ¿quién dice que no volverá? El descubrimiento de un ovni ruso, un antiguo vídeo de 1969, ha sido noticia recientemente. Por una razón válida, mostró un camión militar en lo profundo de los bosques rusos, donde los soldados descubrieron una enorme nave con forma de disco que sobresalía del suelo. A medida que se acercaban, se dieron cuenta de que su forma no se parecía a la de ninguna aeronave conocida. Parecía ser un ovni, posiblemente estrellado y oculto durante años. Sin perder tiempo, el ejército dio órdenes de extraerlo y transportarlo a su base. No se trataba de un descubrimiento común. Necesitaba ser estudiado. Un ovni industrial flotaba en el paisaje rural abierto, con una zona industrial cercana, donde los trabajadores estaban ocupados con su rutina. Entonces, justo sobre el suelo, algo inusual apareció en la escena. Al principio parecía un reflejo, pero al acercarse se dieron cuenta de que era un platillo volador. Flotó por un momento, casi como si estuviera observando el área. Luego, sin previo aviso, subió al cielo y desapareció. No se trataba de un simple avión, era un ovni. Y si hubiera aterrizado allí antes, tal vez su misión en la Tierra ya estaba completa. Avistamiento de río italiano. Algo gigante estaba volando sobre el lecho de un río en Italia.
Su forma no coincidía con la de ninguna aeronave conocida. Tampoco era un pájaro ni un dron. La nave flotaba, permaneciendo en un solo lugar, como si estuviera observando, pero en el momento en que fue notada, hizo algo diferente. Se alejó volando rápidamente, desapareciendo en el aire. Los rumores sugerían que era un ovni, y para quienes ya creían en ellos, esto solo fortaleció aún más su creencia. Transporte en Scott Base. En Scott Base, en 2014, una empresa conocida por mover equipos pesados estaba transportando una carga enorme. Pero no se trataba de una maquinaria cualquiera, tenía una forma elegante y curva, muy avanzado. Los trabajadores lo inspeccionaban de cerca. Pronto la gente notó lo que estaba viendo. Era un ovni. Los rumores sugerían que se había estrellado y que ahora estaba siendo trasladado a una instalación especializada para su estudio. Quizás no solo lo estaban analizando, sino que planeaban construir uno igual. Presencia de ovnis en la Luna. Un famoso astronauta reveló detalles impactantes sobre lo que vio. Mientras estaba en la Luna, notó una luz inusual moviéndose entre las estrellas. Él y su tripulación decidieron no alertar a Houston, sabiendo lo que eso significaba. Más tarde, otro astronauta cambió a un canal privado y dijo que había objetos desconocidos estacionados cerca del cráter, observándolos. En Moscú, un fotógrafo captó varios objetos negros y circulares moviéndose a través de la Luna. No eran satélites ni asteroides. Expertos analizaron las imágenes y no encontraron explicación. Algunos creían que eran enormes ovnis orbitando la Luna. Apareció otro video que mostraba una figura oscura caminando sobre la superficie lunar. No era un humano, fuera lo que fuera, no estaba solo. Tras llegar a la Tierra, ovnis y alienígenas llegaron también a la Luna. Avistamiento en una base marina. En En una base de California en 2021, se vio algo de película. Una pequeña esfera blanca apareció en el cielo, indefinida en la noche. Vieron la misma nave en varios lugares, triangular en otras zonas. Esto causó gran debate y pronto la tildaron de ovni. Algunos especularon que la base sería un portal secreto o una base extraterrestre. ¿Tú qué piensas? Déjame saber en los comentarios. Velocidad en las montañas rusas. Rusia se convirtió en el centro de atención en 2023 tras un extraño avistamiento en sus montañas nevadas. Se vio un objeto con forma de disco moviéndose a una velocidad increíble, cortando el aire frío como si nada. Al principio voló bajo, casi como si estuviera escaneando la zona. Luego ascendió y desapareció en el cielo. Los turistas negaron que fuera un avión conocido. Unos creyeron que los observaba, otros que evitaba ser visto y volvería al despejarse la zona. Transporte de disco en helicóptero. Los lugareños presenciaron un espectáculo extraño un día, algo que no tenía ningún sentido. Un helicóptero sobrevolaba la ciudad, pero no volaba solo. Colgando de cables, había un gran objeto en forma de disco. Muchos creyeron que era un transporte rutinario, pero al mirar de cerca, parecía algo más. El gobierno negó cualquier actividad inusual, rechazando que fuera un ovni estrellado, pero nadie les creyó. Ellos creían que se les estaba ocultando algo más grande de lo que cualquiera imaginaba. Si esto realmente era un ovni, entonces quedaba la pregunta: ¿qué estaba haciendo aquí? ¿Y qué misión acababa de ser interrumpida? Persecución de aviones de combate. No sé qué es. Una extraña escena ocurrió en una base militar estadounidense en Turquía. Aviones de combate perseguían un ovni, lo rodearon para obligarlo a aterrizar, pero se escapaba en cada intento. Los pilotos no tenían idea de que estaban tratando con un ovni, incluso si lograban atraparlo, había un problema. Los alienígenas están mucho más avanzados que los humanos. Si quisieran escapar, lo harían. Si quisieran llevarse los aviones de combate con ellos, podrían hacerlo. Misterio de abducción de aviones. Un video filtrado causó furor en internet. Mostraba un platillo volador flotando sobre un avión estacionario dentro de una zona militar restringida.
Al principio simplemente flotaba allí, sin moverse. Luego comenzó a elevarse lentamente. Pero aquí viene el verdadero giro. No se fue solo, el avión desapareció junto con él. Los rumores se propagaron rápidamente. ¿Fue esto una abducción alienígena? El ejército inició una búsqueda urgente, pero no quedó ningún rastro, sin restos, sin señales, nada. Un avión desapareció en un instante, sin dejar rastro. Dicen que el video fue borrado de internet poco después, pero quienes lo vieron supieron que fue algo sobrenatural. Debate abierto. Mientras miraba por la ventana del avión en un vuelo de United Airlines, un pasajero vio algo increíble. Un enorme disco redondo flotaba en el cielo, brillando con una extraña luz verdosa tan inquietante que nunca había visto algo así antes. Historias sobre ovnis pasaron por su mente y se preguntó si esto era uno de ellos. Quizás ese resplandor extraño era una señal o una advertencia dirigida al piloto del avión. Al ver esto, el piloto se alejó rápidamente con el avión sin querer que ocurriera ningún caos. Sin duda, fue la mejor decisión.